Hue ardía como si el propio aire se hubiera encendido de dolor. La ciudad vietnamita, antaño tranquila y antigua, se había convertido en un laberinto en llamas donde cada giro podía ser el último. Los marines luchaban no por el territorio, sino por la supervivencia. La radio crepitaba, las órdenes se confundían, las voces se ahogaban en el rugido de los motores y los gritos de los heridos. Las explosiones destrozaban las aceras, el hormigón volaba en metralla, y el polvo y el hollín convertían el cielo en una pared gris continua. Los pelotones se reducían cada vez más, las calles se estrechaban. Parecía que la propia ciudad le cerraba el camino, como una trampa. Y de repente, a través del estruendo y el humo, algo pequeño y anguloso, como ensamblado a toda prisa con piezas de diferentes máquinas, salió rodando de un callejón. Pero cuando se detuvo y levantó 6 cañones cortos, todos se quedaron inmóviles. Los marines lo reconocieron. Era el ser Ontos. Su apodo sonaba más simple y duro: The Thing, la cosa. Así lo llamaban quienes habían visto cómo trabajaba. Nadie podía decir con certeza qué daba más miedo: el enemigo o aquel monstruo de acero. Sus orugas se hundían en el asfalto agrietado, el chasis brillaba de hollín, y los cañones giraban sincrónicamente, como los ojos de una bestia. Las primeras ráfagas sacudieron el aire. El sonido no se parecía al estruendo de un cañón. Era un rugido. Las llamas salían de los 6 cañones a la vez, y cada proyectil convertía las paredes en polvo. Las posiciones enemigas desaparecían una tras otra. Las casas se derrumbaban como si hubieran sido cortadas por cuchillos invisibles. La infantería, pegada al suelo, miraba cómo la cosa calcinaba la calle frente a ellos. Ningún tanque podría haberse movido así en esos barrios estrechos. Ninguna pieza de artillería podría haber disparado con tal velocidad y precisión. El Ontos era como un ser vivo, pequeño pero invulnerable. No defendía, atacaba. Y cuando todo alrededor estaba envuelto en llamas y las paredes del templo al frente temblaban por los impactos, quedó claro: esta máquina no era solo un arma, era el miedo encarnado. Pero lo extraño era otra cosa. Nadie sabía realmente de dónde había salido, cómo había llegado a manos de los marines esta anomalía de hierro, diferente a cualquier otro tanque del mundo. Apenas se mencionaba en los documentos. Ninguna fábrica se enorgullecía de haberlo construido. Parecía haber sido ideado no por ingenieros, sino por gente desesperada que no tenía nada que perder. Y sin embargo, existía. Cientos de engranajes, 6 cañones, 3 hombres dentro y un único propósito: cambiar el curso de una batalla donde no había otras posibilidades. Cada vez que el Ontos salía a una posición, los marines sabían: ahora habrá trueno, fuego y vacío. El enemigo no soportaba este ataque, no por la destrucción, sino por el sonido en sí. Cuando las llamas y el humo salían simultáneamente de los 6 cañones, todo alrededor temblaba, como si el propio aire estuviera muriendo. Tras la andanada, llegaba el silencio, breve como una inspiración antes de la tormenta. Pero esta bestia de acero no apareció por casualidad. Su historia comenzó mucho antes de Vietnam, en laboratorios donde ingenieros y militares intentaban resolver una tarea a primera vista imposible: cómo crear un arma que pudiera destruir un tanque, pero lo suficientemente ligera como para ser transportada a cualquier parte del planeta. No sabían que su búsqueda conduciría a la creación de uno de los vehículos de combate más extraños y controvertidos del siglo XX. Allí, en la tranquilidad de los centros de investigación estadounidenses, entre fórmulas, planos
y el olor a metal al rojo vivo, nació una idea que cambió el concepto mismo de potencia. Y de esta idea nació aquel fantasma en el fuego. Un pequeño monstruo capaz de convertir una ciudad en ruinas con una sola andanada. En la década de los 50, la respuesta al dilema de combate se buscaba no en los puestos avanzados, sino en talleres y campos de prueba, donde la física se encontraba con la práctica. La idea de la guerra estaba cambiando. La velocidad y la movilidad se valoraban más que el blindaje pesado, y la infantería exigía algo que la vieja artillería no podía ofrecer: un golpe ligero pero de gran calibre, que pudiera ser entregado rápidamente justo en la zona de combate. En este contexto, nació un proyecto que al principio sonó como una idea abstracta, luego como un requisito técnico y finalmente como un arma real. El corazón de la solución fue el principio de compensación del retroceso. Parte de la energía del disparo se dirigía hacia atrás a través de una tobera especial para que la masa principal del sistema no sintiera el impacto como ocurre con un cañón convencional. Esto permitió crear cañones de grandes calibres, manteniendo al mismo tiempo una relativa ligereza y movilidad. En su realización práctica, esta idea tomó la forma del sistema de 105 milímetros, designado como M40. No se creó en solitario. El proyecto combinó recursos de arsenales, institutos de investigación y laboratorios especializados, donde la matemática de la balística se unía al problema real en el campo de batalla. El M40 podía disparar diferentes tipos de proyectiles: carga HIT para luchar contra el blindaje, proyectiles de alto explosivo para destruir posiciones fortificadas y munición de bote para alcanzar a la infantería a campo abierto. Para la unidad, esto significaba una cosa: ahora podían tener a mano una herramienta que simultáneamente penetraba el blindaje y dispersaba las emboscadas sin requerir el pesado remolque de la artillería tradicional. Al disparar, el alcance podía alcanzar aproximadamente 1.480 yardas, dependiendo del tipo de munición. Suficiente para operar desde la cubierta, pero no tan lejos como para reemplazar completamente a las grandes baterías. Sin embargo, el método tenía sus lados oscuros. Un disparo con tal sistema siempre iba acompañado de una fuerte expulsión de gases hacia atrás, y esta fuente inversa se convertía en un peligro en zonas urbanas densas y carreteras estrechas. Detrás de él podía haber personas o estructuras ligeras que de repente se volvían vulnerables. Además, la alta temperatura y presión en el cañón aceleraban el desgaste, y la vida útil del arma resultaba limitada. La vida operativa era notablemente más corta que la de las armas clásicas. Las cargas HIT, efectivas contra el blindaje, perdían fuerza en situaciones donde se usaban contra fortificaciones, y viceversa con los proyectiles de fragmentación. Eran compromisos obvios: movilidad y sorpresa a cambio de durabilidad y universalidad. No obstante, la idea era tan atractiva que los ingenieros no solo pensaron en una variante portátil, sino también en combinar varios de estos cañones en una única plataforma. El concepto parecía simple. Si un cañón proporcionaba un disparo potente, varios cañones disparando de forma consecutiva o simultánea darían un efecto de avalancha, capaz de desalojar al enemigo de cualquier cubierta. Así nació la idea de un vehículo autopropulsado, donde los cañones sin retroceso serían el armamento principal y la plataforma misma estaría rígidamente subordinada a los requisitos de ligereza y transportabilidad. Paralelamente, se trabajaba en vehículos autopropulsados ligeros ya existentes, como el Scorpion,
una máquina concebida como un medio para unidades aerotransportadas. El Scorpion tenía sus problemas. El fuerte retroceso del cañón pesado alteraba la estabilidad del chasis, el blindaje era mínimo y la tripulación estaba casi desprotegida. Sin embargo, el chasis y los principios de diseño parecían convenientes para futuros experimentos. La idea se formó justo en la intersección de estos tres factores: cañones sin retroceso, un chasis ligero y los requisitos para un rápido despliegue en el teatro de operaciones. Así, los cálculos de laboratorio dejaron de ser una abstracción y se convirtieron en la base de un nuevo enfoque de diseño: tomar una plataforma ligera, adaptarla para operar con varios sistemas de 105 milímetros a la vez y obtener una máquina capaz de infligir un golpe repentino y devastador donde otros medios eran impotentes. Esta idea, extraña en el papel y aún más provocativa en metal, pronto se materializó en un prototipo que debía demostrar su valía no en la mesa de dibujo, sino en el combate real. Cuando el prototipo fue sacado al campo de pruebas, las risas se escucharon más fuertes que los disparos. Así comenzaron muchas historias militares, pero esto no era una broma. La máquina parecía ridícula, baja, casi de juguete en comparación con los vehículos blindados clásicos, y al mismo tiempo irradiaba amenaza. El chasis exterior era simple: delgadas placas de blindaje, un foso estrecho y una altura libre mínima. Pero en la parte delantera se encontraba una inusual armada: 6 cañones sin retroceso, dispuestos en fila, y al verlos, incluso los veteranos del cuerpo de marines se quedaban perplejos. 6 cañones simultáneos no era una armonía de artillería habitual, sino la promesa de un vendaval de fuego capaz de destrozar cualquier barrera. Técnicamente, la máquina era un compromiso en todo: masa mínima para la transportabilidad, tren de rodaje rápido para la maniobrabilidad y solo el blindaje críticamente necesario para ahorrar peso. El armamento representaba el principio que los ingenieros consideraban la respuesta a la nueva guerra. En lugar de un cañón pesado, varios cañones ligeros pero potentes, trabajando en conjunto. Cada pieza utilizaba el principio de compensación de retroceso, lo que permitía alojarlos en un chasis pequeño, sin cargas destructivas para la estructura. En lugar de una torre maciza, un bloque plano, casi acorazado, alrededor del cual se descargaban las municiones y se situaban los puestos de trabajo para la tripulación. Las pruebas demostraron que bajo esta simplicidad se escondía una eficiencia pura y aterradora. Durante la andanada, el campo de pruebas temblaba. El sonido no era de impactos individuales, sino de una larga y vibrante onda, y hacia atrás se dirigía un potente chorro de gases que salía de cada cañón. Cerca de las paredes del campo de pruebas caían ladrillos, y en las casas cercanas los cristales se agrietaban. Más precisamente, los cristales simplemente no soportaban ese ruido y presión. La comisión del ejército vio el efecto. Era asombroso, pero el precio de ese efecto era alto. El flujo secundario de gas y escombros hacía que la zona detrás de la máquina fuera mortalmente peligrosa, y la recarga obligaba a la tripulación a salir. Estos argumentos parecían insuperables, y las fuerzas terrestres lo rechazaron. La decisión sonaba como si los diseñadores hubieran cruzado el límite de lo razonable, pero el cuerpo de marines lo vio de otra manera. Para aquellos que estaban dispuestos a luchar en espacios reducidos, donde la maniobra es más importante que el blindaje, la extraña combinación de baja protección y potencia de fuego devastadora parecía justificada.
En su táctica había un lugar para rayos de asalto, unidades móviles que entraban de repente, asestaban el golpe decisivo y se retiraban, dejando al enemigo desconcertado. Precisamente ese papel se le asignaba a la nueva máquina, no para mantener una línea, sino para romperla. La producción se puso en marcha a toda prisa, y en los talleres donde antes se ensamblaba maquinaria agrícola, aparecieron nuevas piezas y remaches. En algunos lugares, el diseño parecía ingenuo, pero en el campo de batalla no se pregunta por la belleza, se pregunta por el resultado. Cuando los primeros ejemplares llegaron a las unidades, los soldados les dieron un apodo que reflejaba una mezcla de miedo y respeto: la cosa. Y aunque muchos profesionales del ejército seguían considerando el dispositivo como una travesura peligrosa de los ingenieros, el cuerpo de marines decidió arriesgarse. Y aún así, esa locura fue a la guerra. Fue creado para cazar tanques, pero los primeros disparos del Ontos no se escucharon en una batalla con columnas blindadas, sino en calles extranjeras, donde el enemigo se veía completamente diferente. Los primeros ejemplares fueron enviados a operaciones en el extranjero, y allí, bajo el sol abrasador, se mostró por primera vez como una máquina viva. En el Líbano, a finales de los 50, estaba esperando órdenes como una bestia enjaulada. Ni un solo disparo, ni un solo ataque. Allí, el Ontos era simplemente una presencia, una sombra extraña sobre el fondo del mar, un símbolo de que América podía desplegar armas en cualquier lugar. Varios años después, en la República Dominicana, aquí, los cañones finalmente hablaron. La máquina oruga ligera pasó por las calles rotas de Santo Domingo, descargando su andanada sobre los vehículos blindados de los rebeldes. Varios tanques ligeros, el L-60 sueco y el AMX-13 francés, fueron destruidos casi instantáneamente. Para el Ontos, esto se convirtió tanto en un triunfo como en una maldición. La victoria demostró que el concepto funcionaba, pero un uso tan raro socavó el sentido de la existencia de toda la serie. Parecía haber demostrado todo, pero no encontró dónde aplicar su prueba. Cuando le llegó el turno a Vietnam, los ingenieros y comandantes esperaban columnas de tanques enemigos, pero la jungla mostró otra cosa: ni asfalto, ni carreteras rectas, ni objetivos blindados. El enemigo no era la técnica, sino las sombras, combatientes que se disolvían en el follaje. Y entonces el Ontos tuvo que cambiar. Los marines, no queriendo perder el potencial de la máquina, la convirtieron en una unidad de asalto. Los cañones sin retroceso, diseñados para el blindaje de acero, ahora golpeaban fortificaciones de tierra, paredes de bambú, casas donde se habían atrincherado los tiradores. Ya no cazaba tanques, ahora rompía los laberintos de la jungla, abría pasajes, cubría los avances. Sus andanadas rugían en las montañas, desalojando al enemigo de los túneles y destrozando las cubiertas, convirtiendo las emboscadas en una nube de polvo. Cada disparo era tan potente que el aire temblaba y el estruendo resonaba a kilómetros. Y sin embargo, el arma más temible del Ontos no eran los proyectiles HIT, sino las municiones especiales, llamadas de abeja. Al explotar, liberaban una nube de decenas de miles de flechas de acero que se dispersaban en abanico por el campo de batalla, convirtiendo todo lo vivo en un movimiento de aire. No era solo una andanada, era una tormenta de metal. Una andanada del Ontos podía cubrir un barrio entero, y 6 convertían los alrededores en silencio. Los marines se dieron cuenta rápidamente. Contra un enemigo que se esconde, escapa y ataca de repente, el Ontos
se convirtió en un aliado casi perfecto. Su trueno, su silueta y los gritos de sus motores provocaban en el enemigo no miedo, sino pánico. Los Vietcong comenzaron a evitar los lugares donde era visto, y las historias de sus andanadas se difundían más rápido que las órdenes del cuartel general. La máquina, que se consideraba ridícula y peligrosa para los propios, se convirtió en un símbolo de ataque. Su blindaje seguía siendo delgado, pero lograba golpear primero, y precisamente esto salvaba la vida de quienes iban a su lado. Pero incluso el hierro tiene un límite. En la espesa jungla, donde las carreteras se convertían en pantanos, el honto se atascaba. Se convertía en un blanco inmóvil para minas y lanzagranadas. Los marines lo sacaban con cables, lo reparaban bajo fuego, pero cada caso recordaba: esta máquina no fue creada para estos lugares. Vivía fuera de su entorno, y aún así luchaba, porque debía hacerlo. La verdadera prueba esperaba más adelante. En el 1967 apareció en el mapa una ciudad cuyo nombre quedaría grabado para siempre en la historia del Cuerpo de Marines: Hue. Allí, donde las paredes de piedra reemplazaron a la jungla, donde el enemigo dejó de ser invisible y comenzó a atacar abiertamente, el Ontos recuperaría su sentido de existencia. La ciudad, que se convirtió en una trampa para miles de soldados, sería el escenario donde la cosa demostraría para qué fue creada. A principios del 1968, cuando Hue se cubrió de llamas y polvo, el Ontos salió a las calles no como un experimento, sino como una salvación. En los callejones estrechos, entre el fuego y las ruinas, los 6 cañones hablaron simultáneamente. Las paredes se derrumbaban como papel, y cada destello iluminaba el camino a los marines que se abrían paso por la ciudad. La cosa se convirtió de nuevo en aquello para lo que fue creada: un arma contra el blindaje. Solo que ahora, el blindaje era la propia guerra. Las andanadas rompían la noche, el polvo se mezclaba con el humo, y en el aire de radio se escuchaban palabras que luego se citarían en los informes. Si hay un arma que inclinó la balanza de la batalla, es ella. Después de esos combates, el Ontos ya no tuvo futuro. Se buscaban las reservas de piezas, el chasis se desgastaba, las máquinas se daban de baja una tras otra, pero el recuerdo de ella perduró, del pequeño animal de acero del que se rieron hasta que lo salvó a todos. Así terminó la historia, en la que la locura de los diseñadores resultó ser más perspicaz que la cautela de los generales. Y aunque de La Cosa solo quedan exhibiciones de museo y fotografías descoloridas, su voz, 6 andanadas rompiendo el silencio, permaneció para siempre en la memoria de quienes vieron cómo esa locura cambió una vez el curso de la batalla.